Ahora, el título es Formamos parte del reino. Formamos parte del reino. Ya yo números 13, número 13. Formamos parte del reino. Mi hermano, así nos ve nuestro Dios Todopoderoso, así nos tenemos que ver nosotros. Así estés sentadito, no se levante. Lo vi con la intención ahí de levantarse. 12 del 1 al 2. 13 del 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por el privilegio que nos das, Señor. Te amamos. Fortalece nuestro corazón y ayúdanos a aprender, Señor, de esta historia que vamos a ver, para que tu reino siga cada día engrandecido y para que nosotros nos demos cuenta y caminemos como hijos del reino de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, es necesario que estemos claros en algo. Somos hijos de Dios y ya lo sabemos que es por medio de Jesús. Y eso, mi querido hermano, no es como se dice ahí, del diente al labio, así es el dicho, ¿verdad? Nos tenemos que sentir hijos de Dios. Entonces, mi querido hermano, lo fundamental de ser un hijo de Dios es, y por lo cual estamos y continuamos, es para que conozcamos cómo debemos actuar, cómo debemos de actuar en nuestro diario caminar. Para eso nos llamó el Señor. Si no, pues siempre lo he creído así. Si solo la finalidad fuera la salvación, ya nos hubiera llevado, ¿verdad? Ya no estuviéramos acá. Pero tenemos propósitos y por eso estamos acá. Y por eso leemos la Biblia. Y por eso oramos. ¿Por qué? Para conocer cómo debemos de actuar, mi querido hermano. Y la palabra nos enseña que formamos parte del reino de Dios. Bueno, el pastor nos recordaba en el primer sermón lo que dice en Pedro, si no más me recuerdo, que somos real sacerdocio, ¿verdad? Somos una nación santa. Hemos llegado a ser uno con Israel. Y eso es lo que somos. Y así nos debemos de sentir cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver una historia, mi querido hermano, que es la de los espías, a efecto de conocer cómo actuaron. Iba un solo grupo, pero cada uno, ese grupo se dividió en dos. Me encanta lo que decían los hermanos en el testimonio. Y lo debemos de tener claro todo, lo que dice allá en Lucas. Todo reino y toda casa dividida, cae, ¿verdad? No prevalece. Todo reino y toda casa dividida cae, no prevalece. Eso le pasó. Eso ocurrió acá. Y eso vamos a aprender, mi querido hermano. Punto número 1, mi querido hermano. No hemos sido llamados para exaltar lo malo. No hemos sido llamados para exaltar lo malo. No hemos sido llamados para exaltar al problema. No hemos sido llamados para concentrarnos en lo malo, para exaltar lo malo. A medida que nosotros nos enredamos en el mal, a medida que nosotros nos enredamos en el problema, este se hace cada vez más grande. Entonces Dios nos enseña y nos dice que no nos debemos de exaltar el problema ni el mal. Fíjese que la palabra enseña, la palabra del Señor enseña que el resto de los espías que mandó Moisés por orden de Jehová, como usted lo vio, el resto llámese los
los otros distintos a Josué y a Caleb que conocemos, ¿verdad? El resto de los espías habló mal al pueblo. Cuando ellos regresaron, hablaron mal al pueblo y resaltaron y exaltaron el problema o aquella situación que para ellos era un problema, una dificultad y algo difícil de superar. En eso se centraron cuando llegaron. Veamos ahí en Números 13, versículo del 31 al 33. Vamos a ver por qué estos fracasaron. Y debemos de tener cuidado hoy que somos cristianos. Mi hermano, nosotros nos concentramos tanto en lo malo, en el problema, que nuestra mente se bloquea. Y por eso no llega a la solución. Nuestra mente se bloquea. Y lo primero que podemos hacer es gritar, exaltar, quebrar platos, tirar puertas. Eso es lo más fácil. Y se bloquea la mente. Hoy vamos a ver algo parecido a lo que ocurrió aquí. ¿Ya lo tienen? Dice el 31. Mas los varones que subieron con él, anteriormente, y hablando del contexto, estaba hablando Caleb, dice, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Quedémonos ahí. Los versículos son claros y la visión equivocada. Se olvidaron quién los había mandado. ¿Se recuerdan lo que decía Números 13, 1, 2? Y Jehová dijo a Moisés, envía espías a reconocer la tierra que les he entregado. Hermano, Cristo Jesús, Dios a través de su Hijo amado, a través de Cristo Jesús, nos ha dado una nueva vida, mi hermano. Y no lo debemos olvidar, lo debemos de tener aquí en mente. Y no nos debemos de bloquear con los problemas, las dificultades, las enfermedades, el desgano, el desánimo. No lo tenemos que hacer, mi querido hermano. Y como lo hemos dicho en otras veces, vemos cómo está la situación y no paramos de hablar del problema, de la dificultad, del problema, de la dificultad. Pero si nosotros pertenecemos al reino de Dios, nuestro lenguaje debe de ser otro. Hoy que veo a la hermana Sarita, ¿verdad? Me acuerdo de su padre cuando dio el testimonio y se me quedó eso compenetrado. ¿Quiénes dice que le dieron ánimo? Unos hermanos que lo llegaron a visitar y le hablaron de la palabra de Dios. Y él dijo, desde que esa visita llegó y me hablaron de una forma la palabra de Dios, quedé levantado. Porque somos del reino de Dios, mi querido hermano. Y así es como nosotros debemos de pensar y movernos de conformidad a lo que ha dicho nuestro Dios Todopoderoso. Pero hablando de las clases de laico, veíamos 4 principios fundamentales en el evangelismo, los cuales los debemos de poner en práctica. 4 principios fundamentales: la oración, dice, orar a Dios siempre, porque el mensaje que llevamos no es nuestro, es de Dios. La constancia, decía, claro que va a haber sacrificios, pero es para el reino de Dios, para nuestro reino, para el cual pertenecemos. Dice, la memorización, aprender la palabra de Dios, para cuando se nos presente la dificultad y la oportunidad de evangelizar, lo hagamos con fluidez, con facilidad. Y el número 4 dice, la aplicación, vivir lo que predico. A ese reino es el que pertenecemos nosotros, y a eso nos debemos de centrar si queremos ver las bendiciones y la vida que tuvo Josué y Caleb. Entonces, mi querido hermano, punto número 1, no tenemos que exaltar lo malo. Pertenecemos al reino de Dios
Jehová ya les había dicho allá, les había dicho que les había entregado esa tierra. No tenían, mi querido hermano, por qué dudar. Y así nosotros. ¿O no dice el Señor que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Así lo dice, mi hermano. Y si Él dice, hijo, venite, ¿y qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Le va a renegar a Dios? Bueno, sí podemos, se acuerda de Ezequías. Pero ¿cuáles fueron las credenciales de Ezequías? ¿Ah? ¿Cuáles fueron las credenciales de Ezequías? Su testimonio. Señor, pero mira cómo he andado. Y no me puedes dar otros añitos más. Mi hermano, es que andar de conformidad a lo que enseña la palabra de Dios demuestra confianza. Confianza, fe. Confianza en aquel que he creído, porque es real, porque es verdadero y porque lo he visto. Por eso me comporto como enseña su palabra. Pero muchos no es así, porque no lo he visto. Todavía no se me ha revelado. Entonces, mi querido hermano, en Cristo Jesús, no nos debemos de concentrar en el problema. Tal vez para solucionarlo, ¿verdad? Como dijo la hermana. Vieron, aquí está el detalle, dijeron. Y miren, salieron adelante. Mi querido hermano, Jehová ya les había dado esa tierra. Mi querido hermano, fíjese qué interesante lo que hace Caleb en el versículo 30. Estos estaban exaltando tanto el mal y metiéndole en temor como nos meten hoy en temor esta sociedad. Y Caleb inmediatamente lo calla. Porque como hijos de Dios no tenemos que estar declarando palabras negativas, palabras de fracaso. No lo tenemos que estar haciendo, mi hermano. Me habla un primo y me dice, alguien que es ¿cómo se llama esos que son del triángulo? Los masones o amazones, ¿no? Los masones, ¿verdad? Y ya hoy me habla y me dice, mira, mi esposa tiene cáncer. Ya le quitaron los dos pechos, ¿verdad? El de mama. Y supuestamente ya se había parado, pero se le ha vuelto a reactivar. Necesito que ores por mí. ¿Ah? Fíjese la oportunidad y fíjese la sabiduría a pesar de la equivocación. ¿Y qué hice yo? Presentarle el evangelio. No me voy a poner, ay, pobrecita, y a exaltar al problema. Tengo que exaltar a Cristo Jesús. Si quiero ver mejores momentos, si quiero ver mejores días, si quiero ver días mejores, porque el único que nos puede sacar es Cristo Jesús. Caleb, claro que había visto el problema, pero él guardaba la promesa que le había dado Dios. Y él estaba viendo cómo el pueblo de Israel se iba a ir al fracaso por estarse concentrando en el problema y en la dificultad y no estarlo resolviendo y no estarlo solucionando. Entonces Caleb en el versículo 30, váyase hacia atrás, inmediatamente calla a este que estaba hablando. Entonces Caleb hizo callar, porque ya estaba hablando antes, atrás, ¿verdad? Uno en el 28, en el 29, y Caleb lo calló y seguían estos hablando. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mi querido hermano, Caleb, mi querido hermano, trató de concentrar a todo el pueblo en lo que ellos eran. Eran los hijos de Dios, era el pueblo de Dios, hablando de Israel, era el pueblo de Dios que lo había escogido y los retorna otra vez, los concentra otra vez a la visión. Mi hermano, ante los problemas y las dificultades no debemos de olvidar quiénes somos. Claro que Caleb tenía problemas, pero no se olvidó quién era. No se olvidó las promesas de Dios. Pero para eso hay que conocerlas, para eso hay que guardarlas, para eso hay que leerlas, para eso hay que memorizarlas. Mi querido hermano, usted y yo debemos de concentrarnos en quiénes somos. Somos los hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él está atento, mi querido hermano. Nosotros debemos de estar atentos a caminar de conformidad a lo que nos ha enseñado su palabra. Fíjese el punto número 2, mi querido hermano. Porque yo me debo de enfocar, el punto número me dice, me debo de enfocar en Cristo Jesús. Me debo de enfocar en el reino al que pertenezco.
Mi hermano, si aquí debemos de enfrentar esta vida, ¿sí o no? ¿Y cómo escapamos de esta vida? No se puede. Entonces la debemos de enfrentar, pero la debemos de enfrentar enfocados en Cristo Jesús, porque ellos estaban ante un problema y les quedaba dos caminos: retroceder, huir y abandonar la promesa que Dios les había dado, o seguir adelante. ¿Qué les dijo Caleb? Vamos, enfrentemos esto. Entonces me debo de enfocar en lo que soy. Número 2, la pregunta es: ¿cómo me enfoco en Jesucristo? Nosotros que somos los hijos de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿cómo me logro enfocar? Veamos lo que nos sigue enseñando el pasaje bíblico. Caleb y Josué, mi querido hermano, ellos fueron declarados por la palabra de Dios perfectos. ¿Me está oyendo? Ellos fueron declarados por la misma boca de Jehová perfectos. Vaya a Números, ahí mismo, capítulo 32. ¿Cómo enfocarme en Cristo Jesús? ¿Cómo enfocarme para moverme de conformidad a la palabra de Dios, al reino al cual pertenezco? Josué y Caleb fue declarado por Jehová que ellos habían sido perfectos. ¿Ya lo tienen? Capítulo 32, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. 12. Excepto, o sea que ellos sí la iban a ver, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseón, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Como podemos ver, el mismo Jehová declaró que Josué y Caleb eran perfectos. Hoy nosotros nos debemos de centrar. ¿Qué vio Jehová en ellos que les dio ese calificativo? Que les dio ese calificativo de perfectos. Y hablábamos, ¿a efecto de qué? A efecto de imitarlos, a efecto de traer bendición a nuestra vida, a efecto de movernos en el reino de Dios, a efecto de que nuestros hijos no sean unos fracasados, a efecto de que nuestros hijos obtengan mayor bendición que nosotros. ¿O no queremos eso? Nosotros queremos que nuestros hijos tengan mayor bendición. Muchos padres tal vez estamos tristes por la actitud de algunos hijos jóvenes que están en rebeldía, que se están equivocando, y duele el corazón. Claro que duele si somos sus padres, pero para eso está la palabra de Dios. Y como le dijo Jesús a los apóstoles, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, mi querido hermano, veamos esa categoría de perfecto. Cómo enfocarnos en Jesucristo, cómo enfocarnos en el reino, cómo ser perfectos, mi querido hermano, para que llegue la bendición a nosotros. ¿Qué hicieron ellos para que Jehová afirmara eso? Número 1, mi hermano, ellos lucharon para que fueran escuchadas sus palabras. No callaron, a pesar de los problemas, las dificultades, no callaron el mensaje que ellos llevaban para su pueblo. Así como nosotros hoy. Nosotros no tenemos por qué callarnos. Dice allá la Biblia que debemos de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos de llevar la palabra. Josué y Caleb, a pesar de los problemas, de las dificultades, número 1, lucharon para que fueran escuchadas sus palabras. Vaya a Números 14,
Números 14, 6, 7. Números 14, 6, 7. Dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Y qué nos ha prometido Dios a nosotros? Lo que Dios nos ha prometido es bueno en gran manera, porque ahí dice Romano que la voluntad de Dios es perfecta, es buena en gran manera. Ellos no callaron. Y mire que eran 8 contra 2. Y mire que es más fácil seguir lo malo que lo bueno, ¿sí o no? Porque si usted lee ese capítulo, y el pueblo ya se le estaba haciendo del lado de los 8. Y el pueblo decía: no vayamos, aquí nos trajeron esto y nos vamos a morir y que no sé qué. A pesar de eso, ellos no callaron. A pesar de lo que está pasando, no nos tenemos que callar y debemos de llevar y sembrar la palabra de Dios, comenzando en nuestra familia, mi hermano. Corrijamos a nuestros hijos. A veces les vemos actitud que no son las correctas y no les decimos nada. El hijo consentido, ¿qué dice la palabra? Avergonzará a su madre. Corrijámoslo, no nos callemos. Entonces, mi querido hermano, eso hizo Josué y Caleb. Número 2, las palabras expuestas fueron de fe. No era la confianza en ellos, porque si la confianza fuera en nosotros, mi hermano, creo que estamos perdidos. Ellos fueron claros, la confianza era en Jehová. Nuestra confianza es en Jesús. Y esa es nuestra confianza. Vea lo que dice Números 14, ahí donde está, 8 y 9. Porque estos hombres no callaron ante el problema, ante la dificultad, porque estos hombres estaban tan comprometidos en conquistar esa tierra. ¿O no nos ha dicho Dios que toda tierra que pise la planta de nuestros pies? Y a veces ni creemos eso. Porque, insisto, es más fácil. Mira, ¿cuántos le creyeron a la promesa de Dios? 8. 2. ¿Cuántos no le creyeron? 8. ¿Ah? 13. ¿Cuántos vimos, pues? Vaya. Siempre eran más los que no creen. Siempre es más los que no creen. La pregunta es: ¿dónde están los pocos que vamos a sacar el pecho para Cristo Jesús? Y para mover a todos esos, mi querido hermano, para mover a todos esos que no creen. Entonces, mi querido hermano, vea lo que dice 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Lo que da Dios es bueno, mi hermano, y perfecto. Por tanto, no seáis rebeldes, dígale de la parte, están hablando, contra Jehová, ni temáis. No hay que tener miedo, mi hermano, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está, no los. Ahí está el problema. ¿Quién está con usted y quién está conmigo? Según yo, ¿en quién he confiado? ¿En quién he creído? Eso demuestra mis acciones. Por eso dice la palabra: de la abundancia del corazón. Mi hermano, nosotros debemos de ser reconciliadores, no generadores de problemas. A eso nos ha mandado el Señor. Suficiente problema hay en este mundo para seguirle agregando más problemas. Nosotros somos reconciliadores, y el único que puede llevar la paz es Cristo Jesús. ¿Y quién es el que habita en nosotros? El Espíritu Santo, Dios mismo habitando en nosotros. Todo lo que ha dicho Dios, vamos a salir adelante, mi hermano. Y no es fácil.
Eso le está diciendo. Número dos, ellos, su confianza no era en ellos, su confianza era en Jehová. Y Dios se sigue preguntando hasta hoy, ¿dónde están los que van a confiar en mí? Pero el que confía de Él no es de palabra, no es el que más grita, es el que más hace. Es el que más hace por el reino de Dios. Es el que más lleva la palabra por el reino de Dios. Si la gente se está muriendo, mi hermano, o no se está muriendo, ¿y a dónde se está yendo todo ese montón de gente? A la condenación eterna. Mientras usted y yo, tranquilos, ¿verdad? No hay problema. Yo sí les digo en el trabajo, porque algunos se enojan, ¿verdad? Cuando se enferma el otro. Mire, que ese se enfermó, ya ha faltado 3 días. Es que mira, le digo, es fácil ver cuando el otro se enferma. Y cuando uno se enferma, puedo faltar los días que quiera. Cuando yo me enfermo, falto los días que quiera. Pero cuando el otro se enferma, no, ya lo veo. Entonces, mi querido hermano, debemos de exaltar a Cristo Jesús. Debemos de llevar su palabra. La gente se está muriendo. No nos ha llamado para esa comodidad. Fíjese que esa conquista se hubiera retrasado si no le hubieran creído 2 hombres. Ya ni me acuerdo la verdad, no sé si eran 12 o 10, ahí me disculpan. Bye, gracias hermano Tomasito. 12, aquí hay más de 12. Tenemos que salir más de 2 que le vamos a creer. Pero eso se va a ver en nuestra acción como lo hicieron ellos. Y ya para casi ir cerrando, porque todavía no. Ya casi para ir cerrando, espere que faltan 5 minutos. Entonces, mi querido hermano, es claro, ellos hablaron la palabra, no era en su fuerza, era la fe que habían puesto en Jehová. Ellos sabían lo que Él iba a hacer, lo creyeron, motivaron al pueblo de Israel y lo llevaron a esa victoria, a conquistar, mi querido hermano, a luchar, y a eso nos ha llamado nuestro Dios. Mi querido hermano, debemos de luchar por ser oídos. Ellos lucharon por ser oídos. ¿Me está oyendo? Porque ahí era una lucha. Ellos lucharon por ser oídos. ¿Estamos luchando nosotros por ser oídos? Hablando de la palabra de Dios, de llevar el mensaje. Luchar por ser oídos significa, mi querido hermano, significa moverse. Ellos se movieron. ¿Cómo vamos a ser oídos en Ciudad Merliot, mi querido hermano? Moviéndonos, permaneciendo en el Evangelio, con la palabra de Dios, moviéndonos, llevar para que se produzcan los resultados, sembrar la semilla. Mi querido hermano, luchar por ser oídos significa ser fuerte a pesar de lo que tengamos enfrente. ¿Me está oyendo? Aquí, mi hermano, si somos aguados, nos vamos a ir rápido en esta tierra. ¿Me está oyendo? Lo de ellos no era fácil, iban a conquistar, pero como dice allá, lo vamos a comer como pan, dijeron. Entonces, luchar por ser oídos significa ser fuerte a pesar de lo que tengamos enfrente. Mi querido hermano, sabedores que si Dios es con nosotros, ¿qué dice la palabra? Y bien nos la podemos. Pero cuando viene el problema, lo que pasa es que Él no lo tiene. Lo que pasa es que Él habla así porque no sé qué. Lo que pasa es que no sé qué. Mi hermano no sabe los problemas que uno tiene. Y siempre vemos a X al pie del cañón, a Y al pie del cañón. Y porque creemos que está al pie del cañón no tiene problema. No es así. ¿Me está oyendo? No es así, mi querido hermano. Luchar por ser oído significa moverme, mi querido hermano, hacia el objetivo. Y solo hay un objetivo, le decía al inicio, que es la salvación. Pues movámonos para llevar la salvación. Así como Josué y Caleb se movieron a conquistar, nosotros también somos conquista que estamos haciendo. Movernos para rescatar a esas almas de la condenación eterna. Tenemos que movernos, mi hermano. Tenemos que movernos. Si no, mi querido hermano, no va a haber bendición. Y último, ya para cerrar, en esta historia hubieron 2 resultados. Y es el llamado que nos deja la palabra, a usted y a mí. Aquí hubieron 2 resultados. El resultado número 1 fue muerte.
porque la casa no iba a permitir que sea derribada, aunque al final siempre ellos peleaban hasta se dividieron los reinos, pero en ese momento iba a haber una conquista y Dios tenía que solucionar. Yo siempre he dicho y decía cuando iba allá a los pueblos a predicar y le decía a los servidores, porque costaba que se movieran: hey hermanos, si nosotros no movemos esto, la obra de Dios no se va a detener. Lo que va a hacer es que vamos a ser sustituidos y van a venir otros con ganas y ya para eso va a ser la bendición. ¿Usted piensa que la obra de Dios se va a detener? No, hombre, la obra de Dios va a seguir. Dos resultados, uno de muerte. Vea Números 14, 36, 37. Número 14, 36, 37. Porque nuestras decisiones nos van a alcanzar. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país a cual Dios les había dado. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Su incredulidad los mató. Resultado número 2, vida. 14:38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Su credulidad los salvó. Credulidad no de ingenuidad, sino que de confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Mi hermano, las cosas claro que están difíciles, pero como hemos visto, mi querido hermano, ¿cómo vamos a enfrentarlas? Las debemos de enfrentar como lo que somos. Somos los hijos de un gran rey. Que Dios me les bendiga. Denle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos. Eres bello, eres hermoso. Gracias.